comenzó a grabar, así que bueno, ahora supongo que irán entrando porque la gente no es muy puntual. Pero muchas gracias por tu tiempo. Por favor. Siempre, no, yo sé cómo estás, con una agenda de locos, y la verdad, en cuanto te dijimos, Mirta y yo, te hiciste cargo, dijiste sí, así que te vamos a agradecer, pero te lo agradecemos ahora. Claro, antes de empezar. Ya. Antes de empezar. Bueno, acá se van sumando 15 más, mira. Quieren Bien. Unirse. Bueno, voy a voy a aceptar, porque creo que me... Manejalo vos eso, Mirta, sí, ahora lo tengo, admitir a todos, listo. Porque yo, ¿sabés qué, no? Sí. Podemos llegar a ir a Roma en serio. Ahí está. No, ya está. Bueno, tenemos a Florencia Nini. ¡Ay, gente de Córdoba! Sí, bueno, sí. Muy bien, muy bien. Bueno. Y ahora se van sumando. Sí, la estoy viendo a Natalia. Hola, Nati. Qué poder de convocatoria que tenés, doctor. Estamos. Como me hubiera gustado haberlo hecho presencial, pero es muy difícil ahora poder juntar a la gente, es muy complicado. Nosotros desde la pandemia que las actividades del instituto las hacemos siempre virtuales, porque conseguir el espacio y que todos podamos a la tarde, ¿viste? Y ya la gente del interior entonces tampoco puede escuchar, porque si es presencial no se confunde, ¿viste? Está la profesora Cristina Filippi, otra presidenta emérita de ADRA, de Córdoba, Mariana Esconde, varios integrantes de las cátedras de UBA, Mónica Villagra también de Córdoba, estoy mirando a ver a quién más. Bueno, también hay inscriptos que son del colegio. Vemos a alguien de Catamarca también. Sí, de Catamarca, Marilín, Mariana Esconda, de aquí de Capital. Hay muchos integrantes, así que... Sí, la verdad que... yo diría Anabela, Fachuto, alguien quiere unirse. Esperen que yo estoy en plena... Sí, usted trabaje. Usted el agradecimiento grande al colegio que permite que la gente del interior pueda acompañarnos, porque tal cual. Siempre nos dan ese privilegio de que pueda la gente del interior también poder estar en este momento, más allá de que después está en YouTube, pero la gente... Claro, pero ellos saben que nosotros tenemos somos de hacer muchas actividades y que todos acompañan a todos, entonces... Exactamente. Lo lindo es estar en vivo, ¿no? Independientemente que después se puede ver en el canal de YouTube. Bueno, Martinuz dice que no puede activar el micrófono, así que está muda, pero bueno, cualquier cosa, Adriana, podés hacer algo en el chat, que nosotros lo leemos. El instituto, las actividades académicas dicen, buenas tardes, se establece que los participantes de la charla permanecerán con el micrófono silenciado con la finalidad de no alterar el desarrollo de la exposición, evitándose ruidos o desperfectos técnicos que impidan el normal desarrollo de la misma. Invitamos a que escriban sus preguntas o inquietudes en el chat. Las mismas deben realizarse al final de la exposición, dado que el expositor contestará sus dudas en ese momento. Gracias por su paciencia, podrán ver esta actividad y otras en la biblioteca del colegio, y les sugerimos también suscribirse al canal de YouTube del colegio, y lo da. Así que bueno, ¿qué son? Las 6. Yo diría, José, por ejemplo, introducir a Alfredo para que salude al doctor Clerc y después ya vamos iniciando. Mientras todo ingreso. Perfecto. Alfredo. Bien, bueno, muchas gracias. Quiero agradecer en primer lugar al señor presidente del Instituto de Derecho Romano del Colegio Público de Abogados de la Abogacía de la Capital Federal. Agradecer a la vicepresidenta, la señora vicepresidenta Mirta Beatriz Álvarez, y muy especialmente al doctor Carlos Mario Clerc, por su participación como conferencista en esta ocasión. Y en nombre de la Asociación de Derecho Romano de la Argentina, quiero también expresar los saludos, el agradecimiento, y también agradecer al Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, que nos da la oportunidad desde hace ya tantos años de contar con este Instituto de Derecho Romano, que tantas actividades de difusión,
muchísimas de las investigaciones, de tantas disertaciones, etcétera, todas las actividades que es difícil resumir en pocas palabras, pero agradecer también al Colegio Público de la Abogacía. De modo tal que doctor Carlos Mario Kler nos honra profundamente su presencia y bueno, agradezco de este modo a todos también. Muchas gracias. Bueno, querido presidente de ADRA, muchísimas gracias por tus palabras. Y ahora empiezo, ¿te parece, Mirta? Sí. Sí, sí. Bueno, yo en primer lugar agradezco al colegio, a las autoridades del colegio, porque nos dan la oportunidad del espacio del instituto, como bien dijo Alfredo y Pietro, hace muchos años que estamos con el instituto, y además también agradecerle por todo lo que hacen para que esta actividad se lleve a cabo. Muchísimas gracias a las autoridades. Bien. El tema ya sabemos, va a hablar sobre el juicio del subcampeón, el doctor Clerc, y también ahora le voy a pedir a Mirta que dé los antecedentes del conferencista y después yo voy a hacer una pequeñísima introducción. Mirta, cuando vos quieras. Bueno, muy bien. En primer lugar, otra vez bienvenido, doctor Carlos Clerc, que es un honor para nosotros, para el instituto y para el colegio, recibirlo para esta conferencia, y voy a leer un currículum muy resumido que nos acercó. El doctor Clerc es abogado, recibido en la Universidad de Buenos Aires con diploma de honor, especializado en Derecho de los Recursos Naturales, también en la Universidad de Buenos Aires en 1984, doctor por la Universidad de Buenos Aires en el área de Derecho Civil, tesis calificada con 10 sobresaliente, profesor titular por concurso de la materia de Derechos Reales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, profesor titular por concurso de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, profesor titular de Derechos Reales de la Universidad del Museo Social Argentino, profesor de doctorado de la Facultad de Derecho UBA, presidente de las 21ª Jornadas Nacionales de Derecho Civil celebradas en Lomas de Zamora en el 2007, profesor de doctorado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, profesor de doctorado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, director de la carrera de doctorado en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, ex rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, vicepresidente de las 24ª Jornadas Nacionales de Derecho Civil en la Universidad celebradas en la Universidad de Buenos Aires en el 2013, visiting professor de la Universidad de Messina en el 2014, visiting professor de la Universidad de Pavía en 2015, profesor titular consulto en la Universidad de Buenos Aires, profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, ahora en el año 2025, autor y coautor de libros y artículos y publicaciones relativas a la especialidad, conferencista nacional e internacional, y yo agrego, director del Departamento de Derecho Privado 2 de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires desde hace ya muchos años, y profesor homenajeado en las 30ª Jornadas Nacionales de Derecho Civil en Corrientes en el 2025, con la entrega de un reconocimiento a su trayectoria académica. Así que yo ya dejo la presentación y José, podés hacer la introducción. Vos lo dijiste todo muy bien y yo agradezco una sola cosa. A todo eso, la calidad de persona de Carlos. Realmente es un tipo extraordinario a nivel humano. Cómo supo amalgamar el departamento y siempre con esa sonrisa tan afable y dispuesto a dar una solución. Gracias, Carlos. Vos sabés que lo decimos de corazón. Bien. Ahora voy a hacer una pequeñísima introducción, es un clásico, hablar 2 palabras de lo que es la usucapión en este caso, y después sí dejarlo al doctor Clerc para que nos exponga de sus brillantes conocimientos. La usucapión es un modo de adquirir la propiedad, ya lo decía Modestino, el digesto 4133, que es adquirir la propiedad a través del paso del tiempo. Tener la posesión continuada de la cosa por el tiempo señalado por la ley. Y esto es un modo que los romanos lo supieron manejar muy bien, porque tenían que darle una paz social a lo que es la propiedad, la titularidad. No podían tener cosas inconclusas.
Y si bien cuando Roma es pequeña es más fácil a través de la ley de 12 tablas, cuando eclosiona después de las guerras púnicas se convierte en imperio, bueno, las cosas se complicaron y hubo que poner orden. Entonces, el paso del tiempo, la buena fe y el justo título que se le añadió hizo que la usucapión se convirtiera en un verdadero modo de adquisición de la propiedad. Así que usus y capere, es el término usucapión, significa usar o tomar y asir o asir la cosa. Con lo cual, con esto, después viene la acción pauliana y algo muy interesante. Esto es extraordinario. Depende judicialmente lo de la usucapión en Roma, como también en nuestro derecho. Porque en realidad lo que estaba pensando esto hace un ratito es que la justicia en realidad te da la credibilidad, con lo cual era necesario la intervención, digamos, de la parte judicial en Roma y hoy también. Bueno, esto es la introducción al tema y bueno, y ya Carlos, cuando vos quieras, escuchamos. Gracias, José. En primer lugar, agradecerle al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal la posibilidad de estar con ustedes y, lógicamente, al doctor Di Pietro, a vos, José, a vos, Mirta, con los que venimos trabajando codo a codo hace mucho tiempo. Siempre me encanta compartir con ustedes estas reuniones. Todo lo que han dicho es totalmente inmerecido, pero bueno, son temas que han pasado durante toda esta vida y estamos muy, muy contentos de seguir trabajando a esta edad junto a ustedes. Lógicamente, les quiero poner la primera aclaración en esto que ustedes llaman conferencia. No puedo yo dar una conferencia de derecho romano, me quedaría muy grande. Yo puedo hablar de mi materia, yo puedo hablar de reales, pero de romano, ¿cómo les puedo decir? Me siento muy pequeño, porque yo todo lo que he tomado no lo he investigado. Es decir, yo recepto todo lo que ustedes me dicen. He leído tu artículo y te agradezco mucho, José Carlos Costa, en este derecho patrimonial que hemos realizado en Corrientes, esta obra nuevita, tu artículo, realmente está muy, muy profundamente escrito. Sé que te equivocás, me citás un par de veces, y yo me nutro de ustedes. Yo me nutro de lo que ustedes dicen. Lo que yo pueda decir hoy en materia de derecho romano está tomado de Russomano y Helguera, o Helguera y Russomano, está tomado de lo que dice José, está tomado de ustedes, porque vuelvo a decirles, sí les voy a agregar algo de mi cosecha, que es cómo esta institución prendió, sigue prendiendo y está absolutamente encendida en la doctrina y en la jurisprudencia argentina. No solo en lo que pasó con Vélez Arfield, sino en lo que está actualmente pasando con el Código Civil y Comercial de la Nación del 2015. 3 minutos de lo que a ustedes más les va a interesar, que son las cosas que esbozó José Carlos, que es el origen y la evolución histórica de la usucapión. Primero, bien dijiste, usucapión es tomar por el uso, usus capere, capio capis capere kepi keptum, es la conjugación del verbo esto para lo que estudiamos latín, que dijimos, ¿para qué nos va a servir esto? Bueno, algunas cosas sirven, algunas cosas sirven. 6 años estudié latín, se imaginan que si supiera inglés como estudié latín, pero podría dar clase en Oxford, se aseguro, pero no. Eso está negado. Bueno, en el derecho romano nos proporciona, como siempre, los primeros antecedentes sobre la institución. La ley de las 12 tablas contenía algunas normas vinculadas totalmente sobre el tema. Decía que quien poseía sin interrupción un fundo durante un bienio, es decir, 2 años nada más, adquiría su dominio. ¿Y por qué esos 2 años? Por algo que dijo también José. Una cosa es la Roma anterior al imperio y otra cosa es la Roma primitiva, donde los pequeños conglomerados eran como nuestras pequeñas sociedades cuando empezó a nacer la Argentina, donde todos conocían todo. Entonces, con 2 años de posesión, ya algún germen de la institución está. La época clásica ya cambia un poco todo. Ahí se empezó a exigir algo que hoy tenemos puntual, específico, en una de las variantes de la prescripción adquisitiva, que es lo que nosotros llamamos justo título, que también se llamó justa causa de la adquisición, y esa institución que impregna
todo el contenido del Código Civil actual y del anterior, y que es uno de los principios fundamentales del derecho, que es la buena fe. Entonces ahí ya empezamos a unir elementos que van a tener una incidencia total dentro del sistema del derecho positivo argentino. Y cuando me refiero al derecho positivo argentino, me refiero a todo, desde el Código Civil de Vélez en 1869, comenzando a regir en 1871, hasta el actual Código del 2015. ¿Por qué? Porque el actual Código del 2015, si bien tiene algún matiz, se inspira totalmente en la obra velezana, que es un código que creo, y esto es una opinión personal, que no tienen por qué compartir, un código incomparable. Si nosotros pensamos toda esa magnitud de la obra que hizo don Dalmacio Pérez Arfiel, tenemos que sacarnos el sombrero cada vez que leemos algo. Por ello, para lograr la adquisición del dominio por usucapión, era imprescindible reunir el justo título, la buena fe y la posesión pacífica e ininterrumpida por el término de ley. ¿Le suena esto? Pacífica, bueno. Ahora habla de ostensible y pública. Antes hablábamos de quieta, pacífica, no interrumpida y a título de dueño. Son las mismas ideas. Podemos cambiar el vocabulario, pero la esencia de la institución, la esencia de los requisitos no ha variado. Estas normas se referían, bueno, ustedes saben mejor que yo que el problema de los ciudadanos, de los no ciudadanos, las normas del derecho civil, por los cuales quedaban excluidos de la adquisición los peregrinos, toda esa normativa que después fue cambiando cuando, como también lo menciona José en su artículo, y yo le agrego a Septimio Severo junto a Antonino Caracalla en el 199, dictaron un rescripto estableciendo que aquel que con justo título y buena fe hubiere poseído durante 20 años no podía ser molestado en su posesión. ¿Qué es esto? No podía ser molestado en su posesión. ¿Le daban el dominio por usucapión? No. Le daban una excepción ante una posibilidad de reivindicación que podría realizar quien fuere el verus dominus, el verdadero dueño de la cosa. Muy bien. Ahí es donde nace la prescriptio longitempori, por la cual los que hubieran poseído un inmueble con justo título y buena fe, como decía, durante 10 años, y ahí se hacía la diferencia entre presentes y 20 años entre ausentes, podrán repeler la acción reivindicatoria, que en realidad era la acción publiciana que se iniciara contra ellos, siendo de total aplicación las normas de la usucapión. La prescriptio longitemporis no producía como la usucapión la adquisición del dominio. Era solo una excepción que permitía poder repeler esa acción que iniciara el verdadero dueño. Justiniano, que este sí que tuvo trascendencia, porque cuando habla José de Modestino, yo me acuerdo que en el año 68, cuando estudié Derecho Romano, empecé con 2 profesores que tuvieron que dejar la cátedra, que eran Rodríguez Aimé y su yerno, que era Ortiz, y después tomó la cátedra Susini, y los profesores nuestros fueron Nélida Trincavelli y Nina Ponza de la Vega de Míguez. Y nosotros éramos chicos, teníamos 19, 18 años, y con mi compañero que veníamos ya del colegio también, era la delantera, Modestino, Paulo, Ulpiano, Gallo y Papiniano. Entonces esos 5 no los podemos olvidar nunca. Lo hacíamos todo como si fuera un equipo de fútbol. Bueno, Justiniano, en el 531, todo lo tengo anotado, todo no estoy haciendo memoria, dictó una constitución que regulaba las normas sobre la usucapión, donde se fundían todas las normas ya existentes. Constitución que regulaba las normas y que Teodosio había establecido que todas las acciones prescribieran a los 30 años. Entonces, ¿qué hizo Justiniano? Determinó que todos los poseedores de buena fe a los 30 años podían repeler cualquier acción, porque esas acciones ya estaban prescriptas. Y es ahí donde nace lo que se llamó la prescriptio longissimis temporis, que es el antecedente más importante que tenemos de la usucapión, sin ningún lugar a dudas. En derecho germano, la prescripción era una cosa distinta. La verdadera prescripción era la de 1 año y 1 día, que no solo se aplicaba a la propiedad, sino a todas las acciones, a todas las relaciones jurídicas. Las leyes bárbaras no contemplaban
la prescripción adquisitiva, solo la prescripción extintiva. La buena fe como elemento de la prescripción recién adquiere una gran significación, lógicamente, con la Iglesia, lógicamente con el derecho eclesiástico. Muy bien. Pero hubo prescripciones de 5 años, como las referidas a los longobardos, que también se obtuvieron una de 30. En la Edad Media aparecieron muchas clases de prescripción. Siempre se protegían a los bienes de la Iglesia, que si no bien no eran imprescriptibles en un término absoluto, se le aplicaba una prescripción de 100 años, la inmemorial, o sea que en derecho español la prescripción se encuentra legislada tanto en el fuero juzgo como en el fuero viejo, el fuero real y la novísima recopilación. Las legislaciones modernas basaron su sistematización en los principios que acabamos de ver. Todos principios que de dónde nacen, mis queridos romanistas, en esa ciudad tan hermosa que uno quiere recorrer todos los santos días de su vida, que es la capital de lo que fue el Imperio Romano. Aquí Roma es esencia, es génesis, pero una génesis no para estudiar así como si fuera solamente una idea para saber de dónde viene, no, no. Yo siempre digo, y ustedes lo saben, que yo no puedo admitir una carrera de Derecho sin que no se estudie Derecho Romano. Y por eso me vengo peleando en la UBA hace ya casi 30 años o 40, no sé, desde que la pusieron como optativa. Porque todo lo que es Derecho Civil, que es lo que uno más o menos ha estudiado, y no solo reales, que reales tiene una implicancia, pero obligaciones, pero sucesiones, todo es Derecho Romano, todo es Derecho Romano. Pero bueno, no sé, hay que darle la razón a los chicos que no quieren estudiar mucho más y hacerla optativa y bueno, no va, perdón. Pero hay otra cosa también que nos aporta el derecho romano. ¿Cuál es el fundamento de la institución? ¿Por qué los romanos pensaron en la usucapión, en la prescriptio longi temporis, en la prescriptio longhissimi? Porque trataron de hallar el fundamento en la necesidad de dar certeza y seguridad al derecho de propiedad. Usucapión y derecho de propiedad, para los romanos, iban juntos, están ligados. Lógicamente que hubo también otras opiniones en cuanto al fundamento de la prescripción, de la usucapión vulgarmente. En realidad, como dice Salvat, hay que usar usucapión para prescripción adquisitiva, porque la otra palabra, prescripción, confunde, no sabemos en qué camino estamos. Por ejemplo, Grosio hizo hincapié en el presunto abandono por parte del propietario para fundamentar la prescripción. Pufendorf la encontró en la razón misma de la propiedad, que fue introducida como praxis causa, para no exponerse a que permanentemente sea fuente de litigios. Kant, en otra idea, con sus ideas realmente increíbles, para Kant el instituto no halla su fundamento en el presunto consentimiento del propietario que no defiende su posesión, su propiedad, sino que es una exigencia de la razón práctica del derecho. Y aquí les voy a dar un poco mi idea. ¿Por qué cuál es el fundamento de la prescripción adquisitiva? Yo creo que es que la posesión ejercida sin oposición de ninguna persona por lapsos muy extensos. Recordemos que en nuestro derecho hasta el 68 eran 30 y 20, que fue Borda con la 17711 quien bajó 10 años en cada una de las dos prescripciones. Pero también veamos que dentro de los códigos de Latinoamérica somos los de más amplio margen. El más amplio lapso lo tenemos nosotros. Nadie pasa de los 15 años. Y algunos son, después yo voy a hacer alguna mención de la legislación comparada. Entonces les decía que es así, que la posesión ejercida sin oposición de persona alguna es, sin duda alguna, la señal más tangible del derecho de propiedad. La prescripción no hace más que dar vida a una posesión extendida en el tiempo, puesto que siempre sabemos que la posesión hace presumir la propiedad. ¿Y eso qué trae? Trae paz social, trae que las cosas sean claras y que cada uno sepa en ese conflicto terrible que se produce de intereses. No son conflictos de derechos, son conflictos de intereses. Los conflictos de derechos no existen,
porque todos los ordenamientos jurídicos son perfectos. Entonces, si son círculos que se tocan pero no se penetran, no hay margen para que haya una colisión de derechos. Sí hay colisión de intereses. El interés del propietario no es el interés del poseedor. Y ante esa situación, ¿qué hace el derecho? El derecho tiene dos alternativas cuando se produce un conflicto de intereses. Una es tratar de conciliar, el principio de la conciliación, que lo vemos, por ejemplo, en el artículo 1973 del Código Civil actual, aquel que dice las molestias ocasionadas por olor, luminosidad, que trata de conciliar al que hace el ruido, al que hace con la persona que lo sufre. O, como en este caso, el código utiliza el criterio de la preferencia. Prefiere el interés del usucapiente al del verus dominus, al del verdadero propietario, como lo hace también en materia de cosas muebles, cuando la persona adquirió de buena fe y de quien no tenía una traba, como que fueran el famoso caso del anillo y la gitana. Si yo le compré el anillo a la gitana, bueno, pues, no puedo decir que tengo buena fe porque esa persona no acostumbra a vender, el precio que pago. Aquel viejo axioma que era la base del 2412. Que por eso Vélez no legisló la prescripción adquisitiva de muebles, porque él creía que con el 2412 quedaba todo listo. La posesión de una buena fe de una cosa mueble, que crea a favor del poseedor una presunción de propiedad y lo faculta para repeler cualquier acción de reclamación si la cosa no fuera robada ni perdida. Soy como los viejos, me acuerdo de memoria los artículos del Código de Vélez y de este código 4. Es que es así. Ustedes se imaginen, 40 años con el Código de Vélez y ahora llevo 10 con este. No. Bueno, esa es la idea. Paz social y ese conflicto de intereses resuelto a favor del poseedor. Y acá, cuidado, porque en Roma ya empezamos con la buena fe, pero en nuestro código, ya desde hace años y prácticamente todas las legislaciones, para la prescripción normal, porque vamos a decir que la prescripción de 20 años, que solo requiere posesión y tiempo, ahí la posesión puede haber sido adquirida viciosamente, por violencia, clandestinidad, abuso de confianza, o simplemente mala fe. Vi que ya mi vecino no estaba, se había ido a vivir un año a Barcelona y me metí. Y empecé a hacer actos posesores, y bueno, después se quedó en Barcelona y se me fue transcurriendo el tiempo y me pude quedar con el inmueble. Pero de buena fe, nada. La buena fe, ¿cómo les puedo decir? Solo sirve, como el justo título, en materia de prescripción adquisitiva, para la breve. ¿Y cuándo vieron? Perdónenme, yo sé que muchos, como yo, hemos ejercido la profesión, la seguimos ejerciendo. ¿Cuándo vieron un caso de prescripción adquisitiva breve? De ese señor que fue a la escribanía y la escribana también fue engañada y el que le vendió el inmueble estaba loco, no era dueño o era menor disfrazado. Yo no vi nunca, y tengo 53 años de abogado. Y en último caso tampoco sería una acción, porque quien compra un inmueble cree que tiene un título suficiente. Posee la cosa. Después de los 10 años, le llega una demanda de reivindicación. Y es ahí donde él se va a excepcionar por la prescripción adquisitiva llamada breve. ¿Por qué? Ese título que él creyó título suficiente no era aún más que un justo título, que es un nombre terrible porque parece un título de justicia, parece un título, y no sirve nada más que para eso. Es un título que lógicamente requiere condiciones de forma y de fondo. La de forma la tiene que tener la escritura pública, porque de lo contrario no estamos hablando de título, en materia de inmuebles siempre, ¿no? Pero carece de uno de los dos requisitos de fondo. O no es otorgado por persona capaz, o no es otorgado por persona legitimada, o no es otorgado por persona ni capaz ni legitimada. Entonces, lo que va a lograr ese hombre, ese sujeto
que tiene ese justo título, que él pensó que era título suficiente, es sanear su título, pero nada más que eso, no hay más. A partir de ahí estará un poquito más tranquilo. Por eso, yo creo que esto sale de la usucapión. Esto no es una usucapión, porque este señor no pensó en poseer durante el lapso que la ley le otorgaba 10 años, no pensó en tener buena fe, porque él tenía buena fe, y él tenía un título, y él creía que era el dueño. Entonces, de las dos prescripciones que tenemos en el Código Civil, la única que camina, y que todavía camina y bastante, aún en Capital Federal, aunque parezca mentira, hay muchos juicios de usucapión, es la prescripción adquisitiva denominada larga, que solo exige dos elementos, la posesión y el tiempo. Posesión, la vieja idea que ahora nos gusta reformar las cosas y nos gusta poner otros nombres para decir, muchachos, tienen que estudiar algo distinto, van a estudiar las relaciones de poder. Oh, ¿y cuáles son las relaciones de poder? Posesión y tenencia, porque hasta me sacaron la juxtaposición, me sacaron todo. Bueno, ¿y qué es? No, posesión, pero es cuando uno tiene la cosa y no reconoce en otro un mejor derecho. ¿Y qué decíamos cuando estudiábamos a Savigny y estudiábamos a Yering? Y cuando decíamos el 2351 del Código Civil, habrá posesión de las cosas cuando una persona por sí o por otra tenga una cosa bajo su poder con intención de someterla al ejercicio de un derecho de propiedad. Savigny puro, corpus más animus domini. Y corpus más animus domini es, soy el dueño, aunque no lo fuere, yo me comporto como el dueño. Eso es lo que se requiere. Ahora, si soy un locatario y sé que se murió quien me vendió y quien me alquiló y no tiene herederos, bueno, tendré que intervertir el título y empezar a contar. Es decir, las instituciones de la posesión siguen, pero posesión y tiempo. Tiempo, 20 años. 20 años. No ya 21, como en algún momento pensaron algunos autores, porque decían, si la adquirió por violencia, clandestinidad o abuso de confianza, que era uno de los vicios de la posesión, tiene que purgar el vicio. Y el vicio se purga con posesión de 1 año y no recibir ninguna acción posesoria, porque ese año era el plazo de caducidad, ahora de prescripción de las acciones posesorias. Ahora ya el código no deja duda, son 20 años. Pero el código se nos mete en algo más, que también fue un poco resistido, porque el código nos exige que el juicio sea contencioso. Y ahora les voy a contar por qué. Y además, le pone al juez una obligación. Señor juez, cuando ordene en el primer auto, tienen que hacer ¿qué? Una medida cautelar que permita a los terceros conocer el estado actual del inmueble, una anotación de litis. Eso no existía en ningún lado. Ni siquiera estaba en artículo 24 de la ley 1459, que es la que reguló el proceso de usucapión. Estos dos temas procesales, si ustedes quieren llamarlo así. El primero está bien, aunque los códigos procesales son facultad de las provincias, está bien que sea a nivel nacional, que se exija un juicio contradictorio. ¿Y por qué se exige un juicio contradictorio? Esto es una historia que tiene varias etapas. Hasta 1952 no existía un proceso contencioso. Había un señor que se presentaba y hacía una información posesoria. Se presentaba ante el juez del lugar donde se encontraba. Estoy hablando siempre de inmuebles, porque ya después me voy a referir a muebles, que es una cosa posterior. Donde se encontraba el inmueble que quería usucapión, aportaba la poca prueba que podía tener. Normalmente era el testimonio de 4, 5, 6 testigos, también normalmente de profesión testigos falsos. Y con eso, y como si no había un interés fiscal comprometido, nadie decía nada, porque no era citada ni la municipalidad ni la provincia, el juez dictaba una sentencia en la cual otorgaba el dominio a ese actor, pero con dos frases muy sugestivas. Una decía, en cuanto al lugar, por derecho,
y la otra decía, sin perjuicio de los derechos de terceros. ¿Qué quería decir esto? Señores, no hace cosas jugadas. ¿Por qué no hace cosas jugadas? Porque el verdadero dueño no fue llamado a juicio. Pero esto alcanzó para que fuera una fiesta. Fuera una fiesta que aprovecharon muchos estudios jurídicos en determinados lugares del país. Puntualmente yo conozco la provincia de Buenos Aires. No se usucapieron en el mar porque no podían. Pero lo demás, todo lo que estaba, era un procedimiento que uno después empezó a investigar. Pues dice, ¿cómo era esto? Muy simple. En el registro de la propiedad en La Plata estaban los tomos de las propiedades de libre consulta y en mesas. Entonces, ¿qué hacían? Buscaban los inmuebles que no tuvieran movimiento durante mucho tiempo. Después iban a ver si había sucesión. Y si nada de eso pasaba, era el campo fértil. Vamos acá adelante. Y con ese tipo de proceso, la cosa se había simplificado mucho. Por eso tampoco yo considero que esa es una etapa donde nosotros podamos decir tuvimos una usucapión como corresponde. La segunda etapa, tampoco tenemos una usucapión como corresponde porque es la que rige entre septiembre de 1952 y creo que octubre del 58. En 1952 se dicta la 1459, conocida también como Ley de Catastro. Artículo 24, el artículo 24 rige el juicio de usucapión, que se tornó inaplicable, porque a ese usucapiente se le pedía una prueba, pero prácticamente imposible de llevar adelante, que era la prueba de impuestos. Pues se le exigía que tuviera todos los impuestos pagos. Y a nombre de él. ¿Cómo consigue una persona que está poseyendo que le ponga los impuestos a nombre de él? De ninguna manera. A veces sale a nombre del señor propietario, a nombre de fulano de tal, que no es él. 6 años hasta que se dictó el decreto 5756 del 58, donde todo esto estuvo muerto. La usucapión prácticamente había fenecido en Argentina. ¿Qué sucedió? Ese decreto 5756 del 58 modificó sustancialmente esta prueba. Y dijo algo muy claro. Señores, no tiene por qué los impuestos estar a nombre de ese señor porque no lo va a conseguir nunca. Y tampoco es que la usucapión requiera cumplir una carga fiscal. A ver, tener los impuestos al día, lo pagó en fechas. No. Si nosotros supongamos que tenemos un juicio que iniciamos por una posesión del 2003, con un recibo del 2003, uno del 2005, uno del 2015, y hay que convencer al juez que estoy en posesión, que tengo la posesión. Ese es uno de los elementos. Uno de los elementos. Pero lo muy curioso de esto, que después si quieren podemos ahondar todavía en los requisitos del juicio, es que el código nos pone dentro de las disposiciones generales a la usucapión, a la prescripción adquisitiva. Me expresé mal porque también habla de la prescripción adquisitiva breve. A la prescripción. Dejamos de lado ya la breve, la de justo título, buena fe, y después nos dice, ¿qué es la prescripción? Es lo mismo que nos decían los romanos, lo que vos hablabas de cuál de la antera era Modestino, que decía que era la prescripción adquisitiva, José. Sí, no hay grandes cambios. Es la posesión de una cosa durante el lapso que marca la ley con los requisitos que marca la ley. Ese es el concepto general. Lo que es importante destacar es que esta usucapión no puede extenderse a todos los derechos reales. Por eso no sé si está bien dentro de las disposiciones generales, la que implicaría que son normas que se corresponden con todo el espectro jurídico de los derechos reales. La prescripción adquisitiva, ¿a qué derechos reales se aplica? A todos los derechos reales sobre la cosa propia, a todos los derechos reales sobre la cosa ajena que se ejercen por la posesión. Y ahí tendríamos también ahora que charlar un poco qué pasaba en Roma y qué pasa hoy con el derecho de servidumbres. Pero están excluidos totalmente los derechos de garantía. Por más que yo sea un acreedor prendario, un anticresista, que tengo la cosa, yo no las puedo prescribir. ¿Por qué? Porque no tengo ánimo domini, porque no me comporto como dueño, me estoy amparado en un derecho
que es simplemente un derecho de garantía que está afianzando una obligación, pero nada más que eso. ¿Y por qué les digo de servidumbres? Si ustedes leyeron el Código Nuevo, nada dice. Antes teníamos muy clarito esas viejas clasificaciones que realmente a veces a los alumnos les costaba. Continuas, discontinuas, aparentes, no aparentes. Y cuando nos metíamos con el destino del padre de familia y la servidumbre que revive, se querían pegar todos un tiro porque no entendían nada. Pero bueno, de eso no se dice nada. Es más, pareciera, como alguna vez dijo un gran maestro cordobés, Macé de Espanés, que hay grandes ausencias en el Código Civil y Comercial de la Nación. Y una es esta. Si uno que está del otro lado del mostrador, yo no sé si hay jueces, yo sé que vos, José, ejercés la profesión, que Mirta también, que Adriana también. Y le dicen, doctor, usted tiene, mire, yo tengo el campo acá y no, tengo un campo vecino, quiero atravesarlo. Y hay un acueducto. ¿Puedo prescribir? Y le digo, mire, si nos retrotraemos al 2014, le digo que sí. Hoy vamos a ver qué dice el juez, porque no tiene norma, no está normado, es como una, no les digo lagunas, porque parece que estamos vinculados con los campos, que hay lagunas, no, esta es una laguna jurídica, no hay. Entonces, bueno, pero la idea es clara, todos los derechos reales sobre la cosa propia, y acá también me quedo con algo. No hay duda, el dominio, el condominio con las limitaciones de prescribir una parte indivisa, que hay casos jurisprudenciales ya de la Corte Vieja. Los conjuntos inmobiliarios. Y después hay un derecho real que no sé si ustedes alguna vez hicieron hincapié, que no sé para qué está. Mire, si fuera una reunión de café hubiera agregado un calificativo al para qué. Y es lo que dice mi ley, cuando termina, viva la libertad, bueno, ¿para qué está? El tiempo compartido. ¿Para qué no sirve? Si ya tuvimos problemas cuando era solamente un derecho personal emanado de un contrato por el cual todo el mundo se maravillaba. Hoy tengo 2 semanas, me voy a Cancún, después me voy a Estados Unidos. Y nadie decía nada, que había que pagar las expensas todos los meses, las mejoras. No. Vuelvo, óyeme, esto es muy claro. Si a ustedes algún cliente les dice, voy a comprar un tiempo compartido, directamente pídanle médico, porque está totalmente loco. No sirve para nada. No, no. Son derechos reales. Ese derecho real, de donde yo estoy poseyendo una semana, ¿qué voy a usucapir? Que son normalmente resort que le hacen producir a cada habitación 52 semanas al año. ¿Qué? El principio general dice que todos los derechos reales que se ejercen por la posesión, sean sobre la cosa propia o sean sobre la cosa ajena, pueden ser usucapidos. Bueno, yo ya tomé un camino, ni lo considero derecho real. Entonces no me hago problema, porque además me vería en figurillas para explicarle al juez que quiero usucapir la semana 44 del complejo. El juez me va a decir, muchacho, haga otras cosas, dedíquese a jugar al tenis, pero no venga con estas estupideces. Bueno, pero ¿qué pasa? El código nos lo trae en las disposiciones generales y abunda en detalles. No es que hacen una pequeña mención de la prescripción adquisitiva. No, muy por el contrario. Hasta nos dice cómo tiene que ser la posesión, que lo podría haber dicho cuando toma las relaciones de poder. Y podría haber dicho, como era prácticamente la nota más importante que tenía Vélez, ¿qué era la posesión? ¿Cuáles eran los efectos más importantes de la posesión? Eran 2. Las acciones posesorias, poder ejercer las acciones posesorias, y la posibilidad de usucapir. Y esa posesión, en ese viejo esquema, que se replica hoy con otras palabras, que son los que toman los jueces para determinar si existe o no posesión, ya es bueno. Continua y ostensible. Bueno, usamos otras palabras, es lo mismo que quieta, pública, pacífica, no interrumpida y a título de dueño. Exactamente igual. Porque el juez lo que tiene esa
deber que tiene es tremendo. Les dije cómo estaba arreglado. Estoy haciendo esto teníamos para largo y me hubiera gustado haber podido investigar cómo era el proceso ante el pretor o ante no sé quién era en Roma, porque eso es problema de ustedes, no es mío ya, ¿eh? Eso se lo dejo a ustedes que lo investiguen. Yo me presento ante el juez, la ley me dice, señor, bueno, usted va, pretende usucapir, tiene que hacer esto. Primero tiene que decirme a quién va a demandar. ¿A quién voy a demandar? Y mire, vaya al registro de la propiedad, pido el informe de dominio y ahí le va a salir el demandado. Y me tiene que decir qué quiere usucapir. Para eso, contrate un agrimensor que le haga un plano de mensura puntualmente para usucapir. Muy bien. 2 requisitos formales. Que también la jurisprudencia hace lo que quiere. La ley, en mi criterio, hace como taxativo el tema, que con la demanda hay que incorporarlos. He visto procesos donde al final o en el medio o cuando la persona quiere, porque también si alguien quiere empezar un juicio, un plano de mensura le lleva tiempo, le lleva mucho tiempo. Y voy a ir a la prueba. ¿Y qué prueba en un juicio de usucapión? ¿Qué tengo que probar? Tengo que probar la posesión o los actos posesorios. Yo escribí un articulito hace un tiempo con uno de los chicos de la cátedra, porque es muy raro, pero llegó hace poco tiempo un caso a la corte. Un caso de usucapión, cuando nos miramos todo como un caso de usucapión en la corte. Y sí, tiene una explicación, fue por jurisdicción originaria. Porque la demandada era primero una municipalidad y después fue la municipalidad de la provincia. Y la corte lo que dijo es lo mismo que decimos todos. No innovó para nada. Esos actos posesorios tienen que convencer al juez de los 20 años. ¿Y qué pueden ser esos actos posesorios? Edificaciones, plantaciones, alambrados, pericias para ello, la existencia o no de algún proceso anterior que pueda valer como prueba instrumental, la prueba documental donde está el domicilio del señor que va a votar el domingo, para ver que hace 20 años que tiene ese domicilio, los certificados del colegio de los chicos, todo lo que trate de convencer al juez. ¿Y qué hacemos con los testigos? Porque venimos de una experiencia no agradable. Los testigos son importantísimos, porque además ahora al tener contraparte, el testigo se tiene que cuidar. Pero hay una reminiscencia de esto. La sentencia no puede fundarse exclusivamente en la prueba testimonial. La prueba para un juicio de usucapión es compleja. Es una prueba donde se deben unir los distintos medios probatorios para convencer al juez que yo estoy en posesión de la cosa. Por tanto, si me llamaron a juicio, yo me presenté o no me presenté y me defendió el defensor oficial, pero siempre alguien defendió, la sentencia que emana del juez es el nuevo título que tiene el actor. El actor ya tenía la posesión, es decir, el modo, y ahora va a tener el testimonio de la sentencia que va a ser su título suficiente. Entonces va a tener título y modo suficiente, como cualquiera. Por eso ya, como hace cosa juzgada, no tenemos los problemas de los estudios de título de los escribanos, que cuando aparecía una usucapión o una donación, nos volvían locos porque no se podía escriturar. Si ustedes saben cómo es, no les voy a enseñar cómo trabajan, y que sé muy bien que trabajen así los escribanos. Se inscribe y ahí ya tenemos el nuevo título. Y ahí se unieron los dos elementos, título suficiente y modo suficiente, y ese primero actor ahora es dueño. Pero una cosa sí que les quiero señalar. El juicio, el proceso es declarativo, porque la prescripción adquisitiva nace solamente y exclusivamente cuando se unieron los dos elementos, la posesión y el tiempo. No necesito el título para ser dueño. Y ustedes van a decir, ¿cómo lo voy a poner? Bueno, para eso necesito hacer juicio. Pero
el modo de adquisición, que era uno de los 7 modos que presentaba Vélez en el 25-25, la prescripción, era con la reunión puntual del título suficiente y el modo suficiente. Entonces, en este caso, con el tiempo y con la posesión, que venían a ser los 2 elementos que yo requería para ser dueño. Es decir, no es constitutiva la sentencia. Es más, lo dice expresamente el código en otra de las cosas que se mete, que la sentencia fijará la fecha de la posesión. No es cuando inició la demanda, no. Es el juez el que tiene esa facultad. En cambio, si hay una excepción de prescripción adquisitiva breve, todo se retrotrae a la fecha del título. ¿Está más o menos claro? ¿Quieren hacer alguna pregunta? Para mí es un placer estar con ustedes. Realmente más que claro, porque tomaste un conocimiento del derecho romano que aunque decís que no lo tenés muy bien, y realmente cómo está perfilado hoy, y también que ya estaba en Vélez, y hay cosas, digamos, que hoy se dicen de otra manera, por así decir, pero es la idea de Vélez. O sea que, te pregunto yo, ¿hay una continuidad en la Argentina, en el derecho argentino o derecho procesal argentino en cuanto a mantener la idea de la usucapión? O sea, ¿no hay rupturas o hay una evolución, digamos? No. Prácticamente, yo te voy a decir que no hay demasiados cambios, ni hay demasiadas posiciones encontradas. Podrás tener algún matiz de algún autor que te dice, bueno, esto no debe ser así o debiera, pero en lo general, en lo estructural, en lo que pasa todos los días, estamos igual que antes. El Código Civil y Comercial de la Nación no hizo más que receptar con el maquillaje correspondiente, porque si yo hago algo no voy a decir que lo tomé del otro, le pongo, miren qué lindo que estoy, me puse polvito, me pinté los labios. No, eso es lo que hizo el Código con muchas instituciones. No es una crítica, es la realidad. Es la realidad. Ustedes tomen el Código de Vélez, miren, hasta metodológicamente, Vélez lo hizo de otra manera. Pero es lo mismo. Las causales de interrupción y suspensión siguen siendo las mismas. No. Bien. Yo creo que hay cambios cuando se produce lo que yo denomino una revolución. ¿Y qué es una revolución? Un cambio de estructuras. Y acá no hay ningún cambio de estructura. Acá les digo, puede haber maquillaje, puede haber algo que lo trate de diferenciar, pero tampoco no es como, por ejemplo, el derecho al consumo, que ahora nos vuelven locos con el derecho al consumo, que es todo nuevo. Son 4 ideas el derecho al consumo, 4. No hay más, pero estamos haciendo un mundo del derecho al consumo. Esto es igual. Si vos me decís, yo te firmo que es igual. Bien, la verdad es lo que trasuntaste, pero quería que me lo ratificaras. Antes de hablar, creo que hay otras preguntas. Quiero agradecer muchísimo la presencia de Luis Ugarte, que es el titular de familia y sucesiones de UBA, que está con nosotros. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Y también quería agradecerle a Filippi y Laura Micheli, que son titulares en Córdoba y en La Rioja y están acá. Bueno, muchísimas gracias. Y también a Debey, que es nuestro jefe operativo acá y que está ahí como oyente porque se ve que le interesa mucho el tema. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar? José, sí, yo diría, porque como están silenciados los que son participantes, yo le diría que pongan las preguntas en el chat, que lo hacemos más ordenado para no perder tiempo, ¿sí? José, hay 2 personas. Yo mientras las miro y les digo, por ahora en el chat hay todas felicitaciones. Carlos, ¿querés saludar a 2 personas, dijiste? Sí, a Filippi, que compartimos alguna vez Sí. clases en Patagonia, San Juan Bosco, no me olvido, y a mi amigo Enrique Sosa, que jugaba bien a tenis en su momento, no sé qué pasa ahora, y lógicamente a Luisito Ugarte, que es un hermano ya. Con Luisito ya años de años. Gracias, Luis. De la posibilidad de iniciar reivindicación por usucapión. Sí, cómo no, Mónica. Vos sabés que eso no lo hablé porque ya tampoco quiero extenderme demasiado. La prescripción adquisitiva usucapión puede tener 2 variantes. Hacerla valer por vía de acción o por vía de excepción. Por vía de acción es lo que les comenté, el artículo 24 de la 1459 con la reforma. Por vía de excepción es cuando el señor titular de dominio quiere recobrar la cosa. Objetivo fundamental de la acción reivindicatoria, recuperar la cosa. Muy bien. ¿A quién demanda? A quien está en posesión.
¿qué puede hacer ese señor que está en posesión? Puede hacer dos cosas. Excepcionarse solamente, diciendo yo estoy acá hace 21 años y hago tal prueba. O excepcionarse y contrademandar. Entonces, cuando él reconviene, que sería la palabra técnica, tiene que aportar todos los datos, todos los elementos que están incluidos dentro de la 1459, de ese artículo 24. Porque ustedes siempre hay jurisprudencia que decía, ¿para qué? Si ya el titular de dominio reconoció, no, porque este es un proceso distinto. Una cosa es la excepción que paró la acción reivindicatoria, que es la única que lo puede parar. La acción reivindicatoria es imprescriptible. La única excepción que existe es la prescripción adquisitiva. Pero excepción. Ahora, si yo quiero que ese inmueble pase a mi titularidad, así se dice, tengo que contrademandar, tengo que reconvenir por prescripción, y ahí es un nuevo juicio, lógicamente, junto con el de la reivindicación, que van paralelos, pero cumpliendo con todos los requisitos que la ley me establece en el artículo 24 de la 1459. Es decir, tengo que acompañar, aunque no les guste y les sea costoso, tengo que acompañar el título, el plano de mensura y tengo que acompañar el certificado de dominio, el informe de dominio. Bueno, es un certificado. El certificado es el que piden los escribanos, que tiene validez. El informe que lo único que determina es a nombre de quién está inscrito el inmueble. Hay otra pregunta de Luz Magallón que dice, ¿es necesario tener domicilio en el DNI, en el inmueble? Por ejemplo, tengo un cliente que en el terreno hizo una casa donde va de vacaciones, pero vive por trabajo en otra provincia. Gracias. ¿Cuál es el tema que me pregunta si tiene que tener el domicilio en el DNI? Sí. Pero ¿se lo están poseyendo? ¿Hay alguien adentro? Ah, no sé, no lo dice acá. No, lo que pregunta es si para poder hacer, entiendo yo, para poder hacer el juicio necesita que el domicilio coincida con el del DNI. Yo creo que no, si está haciendo en otro lugar. Pero no, de ninguna manera, no es imprescindible. Claro. Que coincida el domicilio del DNI es una prueba a favor. Claro, pero no al revés, no es en contra. Para que le rechace la demanda. Exacto, sí, sí. Siguen las felicitaciones de Muchas todos gracias. por el chat. Así que, bueno, acá hay otra pregunta, sobre la interrupción de la prescripción, ¿qué es vital? ¿Qué es vital? ¿Qué es vital? Sí, ahí. La interrupción de la prescripción tiene un efecto tremendo. Todo lo que se poseyó hasta ese entonces no sirve más. Hay que empezar de cero. Es distinto que la suspensión, claro. Que en esas causales se suspende y después cuando se termina la causal se vuelve a contar y se suma lo anterior. En la interrupción, que es con una demanda judicial, por ejemplo, me cercenó la posibilidad de seguir computando el plazo. Muy bien. Bueno, por ahora no tenemos más preguntas. Yo también quiero reiterar las felicitaciones, porque además fuiste clarísimo, ameno. Uno sabe que en la profesión ha pasado por alguna de estas cosas, entonces, y también el tema de el cambio, yo estoy muy de acuerdo con lo que dijiste, que a veces cambiamos los nombres, le ponemos otros nombres a las mismas cosas, porque así somos más modernos y realmente hay que llamar a las cosas con los nombres que tienen de toda la vida, que todos entendemos, y dejarnos de estas novedades, ¿no? A ver. Los chicos ya se acostumbran a nueva terminología, pero nosotros, me costó, ahí está Luisito Ugarte que no me deja mentir, no sé cuándo dejé de hablar de patria potestad para ir a responsabilidad parental. Sí. Mónica Villagra quería preguntar algo. Dice, ¿no sería el tema de excepción de usucapión frente a reivindicación ajena, sino la posibilidad de que el usucapiente, que ya tiene su derecho de dominio, inicie acción contra usurpadores contra los que venció el plazo anual requerido? Entonces, no queda otra que el usucapiente inicie contra ellos la reivindicación. Sí, pero tiene que ser, pero perdón, Mónica, la acción reivindicatoria se le otorga solo a los titulares de dominio. Claro.
Si el usucapiente era titular de dominio y está usando porque a alguien se le quiere introducir y se le venció el plazo para hacer una acción posesoria, bienvenido. Pero en ese caso nada más. Y no es usucapiente, sino que es dueño. Es dueño. Claro. Bueno, MM dice, usar un inmueble... Perdón, ¿quién es MM? Me gustaría No saber. sé quién es, Por por eso, eso ¿quién sería es? conveniente Nos dice que el nombre y apellido, me todos gustaría tenemos mucho. nombre y apellido, sí. Me la verdad que gustaría. sí. Yo soy José Carlos Costa. Pablo Vicente. Pablo Vicente consulta. Si un coheredero con posesión puede adquirir la parte indivisa del otro coheredero por usucapión, se aclara claro. que para el ejemplo hay declaratoria de herederos sin inscripción registral. Claro que puede. Porque no hay que olvidar que la posesión es un hecho. Si él demuestra que hace 20 años que posee el inmueble, sin contradictor, su coheredero no hizo absolutamente nada, por más que haya declaratoria de herederos, puede ejercer perfectamente. Son dos cosas, por esto no es jurídico, esto es fáctico. Claro. Acá hay 20 años y tiempo, 20 años y posesión. Entonces, yo sí puedo tener 3 herederos más que no se presentaron nunca. Yo hice mejoras, pagué los impuestos, mandé a los chicos al colegio. Esto es igual, porque en última instancia, no me deja de mentir mi amigo Luis, la indivisión hereditaria, ¿qué se aplica? La regla del condominio. Entonces podemos usucapir. Bueno, MM se presentó como Diego Javier Michel, no sé dónde está la otra M, pero bueno. Usar un inmueble como depósito por más de un año, siendo que el pretenso usucapiente murió, ¿es suficiente para demostrar la interrupción de la prescripción? A ver, hay un señor que está prescribiendo y muere. A ver si entiendo. Y hay alguien que usa ese lugar como depósito. Supongo que el que lo está usando como depósito es el dueño. Porque el único que puede interrumpir la prescripción es el dueño. Claro. No sé. Que esté ocupando. Lógico. Pero no, la interrupción puede ser natural, puede ser por sentencia, por demanda, pero el caso tendría que ser un poquito mejor explicado como para poder dar. Sí. Es muy difícil decir de qué murió si no hago la autopsia. Exacto. No, y aparte creo que tampoco da para el tiempo, porque ya nos excedimos del tiempo, entonces, para que vuelva a reformular entre el anonimato primero y después la información fragmentada. No es fácil. A luz, que tampoco lo hablé. Los derechos posesorios son cesibles, están en el comercio. Sí. Entonces, puedo comprar derechos posesorios de un inmueble con 19 años y completar los 20 con lo que yo hago. Claro. Totalmente. No sé si. Perfecto. Bueno. Un abrazo grande a todos, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Y bueno, el año que viene estudiaré un poquito más de romano y buscar la institución que. Gracias, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Ha sido un placer escucharte. Gracias a todos los que estuvieron. Más de 37 asistentes llegamos a tener. Así que muchas gracias por todo, porque fuiste... Les agradezco mucho. Batiste un récord. Sí, un récord de la virtualidad, Carlos. Exacto, así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos.